Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones, Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos, pues haciendo aquí como que hacemos podcast y platicamos y chismeamos y demás. En este episodio vamos a platicar un poco de un tema escabroso, un poco el miedo, la dimensión histórica y por qué es culturalmente relevante. Y para eso invocamos la palabra de un fantasmólogo historiador, pues que ya es todo un rockstar en redes sociales y básicamente de este tema, que es Chuy Campos. ¿Cómo estás, Chuy? Ánimas, mi querido Mar, que sea rockstar. No, hombre, yo soy solamente soy Chuy, soy ahí medio bobo. Quizá por eso la gente siga mis estupideces, pero de ahí en fuera, me falta mucho. Hola, Wendy, hola, Omar, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor para mí estar con ustedes en este podcast que la verdad me late un buen, porque necesitamos más trabajo de las ciencias sociales acá y ustedes son de esta banda que le está echando bastante leña al fuego en esta situación de las redes sociales y le están pegando, le están dando bien, bien y bonito. Venga, ¿cuánta rosa y flor entre estos dos proyectos colaborativos, ¿no? Pero bueno. Dígame, licenciado. pero de eso se trata, justamente de armar esta red y de platicar de temas interesantes, que tú manejas uno de los temas que particularmente aquí en México se da bastante y que llama muchísimo la atención, porque aunque no lo reconozcamos, nos quedamos viendo en YouTube videos de aparecidos hasta que nos da la madrugada, ¿sí o no? Todos, yo creo que todos los seres humanos, hablando de la especie humana, hemos sentido eso que llaman miedo. Quien no lo ha sentido se dice que no es normal que no lo sienta en algún momento de su vida, ¿no? Por diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la vida. No sé si a todos nos gustan las historias de miedo. No sé si decir que a todos nos gustan, pero podríamos empezar cuestionando esto, ¿no? Y Chuy, no podríamos tener a nadie más que a ti para hablar de este tema, por supuesto, ¿no? Haciendo un paréntesis. Claro, porque seguimos mucho de lo que andas haciendo y pues obviamente teníamos que tenerte aquí en este espacio Libreta Negra MX. Pero entonces podríamos empezar por esta cuestión, ¿eh? Como yo decía, no me atrevería a decir si a todos nos gusta las historias de miedo o sentir el miedo, pero para quienes nos gusta, yo me incluyo en ese grupo de población, ¿por qué nos gustan las historias de miedo, Chuy? Uy, qué pregunta, qué bárbara. Está muy difícil de responder. Vamos a estar ahí como que peloteando un rato. Yo creo que el miedo tiene ciertos tabús, ¿no? Entonces, es una emoción primaria, todo lo vivimos y lo sentimos. De hecho, hay autores así como que muy verdad de Dios, ¿no? Como Edgar Morin, como Georges Bataille, como toda esta banda de franceses furiosos posguerra, ¿no? Que estaban trabajando, pues, la emoción del miedo. ¿Por qué? Pues porque después de lo que se vive en Europa en los años 30 y 40, pues era necesario replantearse hacia dónde iba, ¿no? Un lado era la sociedad, la civilización como tal, la idea de progreso se cae, y la otra, pues es la humanidad, el concepto de humanidad, ¿no? En esa vertiente del concepto de humanidad empiezan a surgir ciertos pensadores, filósofos de las emociones, uno de ellos muy importante que es Georges Bataille, y bueno, va a haber una banda bien maciza que le va a seguir, entre ellos Edgar Morin, este sociólogo, antropólogo, de todo, es todólogo, ¿no? Creador de esta idea de la complejidad que ya después va a permear en algunos otros lugares, ¿no? Y empieza a hablar del miedo, pero de una manera distinta a la que nosotros teníamos pensada, ¿no? Es decir, lo teníamos como, bueno, es una emoción biológica y bueno, pues nadie se escapa de ella, pero nadie había tomado o reparado un momento en pensar en que es social y es histórica, es cultural y por lo tanto se vive de manera diferente.
Entonces son los primeros, el primer texto del que les estoy hablando es del 40 y algo, pero es el 51, el momento de Edgar Morin, el 51, cuando empieza a escribir El hombre y la muerte y nos da por primera vez, ¿no?, un asomo a esta idea del miedo, ¿no? El miedo es una emoción sociocultural. Entonces, a partir de ahí empieza a construirse la idea de necesidad del miedo. Antes, ya con el evolucionismo, que seguramente ustedes lo saben, se hablaba de que el miedo era un mecanismo de supervivencia muy eficaz. De hecho, todos los animales lo tienen, pero no advierten de manera profética la muerte como lo hace el ser humano. El ser humano sabe que va a morir, ¿no? De ahí viene todo el pensamiento existencialista, ¿no? El Dasein y Heidegger y todos estos compas que le pegaron bastante duro a esta situación. Y bueno, pues al enterarse de que va a morir, empieza a crear ideas de inmortalidad, ¿no? Empieza a construir esta noción de el vivir después de morir. Y es por ello, creo yo, que fascina la historia de miedo, la historia de espantos, porque es un registro. Yo siempre le digo a la gente, a la banda que me escucha, a la comunidad del Sensacional de Historia, les digo, a mí me fascinaría que se me apareciera algo. O sea, ¿por qué? Porque ahí ya todas mis dudas se disuelven. No, sí, hay algo, ¿no? Por lo menos voy a andar jalándole las patas a alguien en la noche, que a toda madre, ¿no? O sea, ya solucionado el gran problema de la vida, ¿no? Pero no ocurre, ¿no? Solamente está esta fascinación por, por estas historias, pero a la vez el recurso de creer que no vamos a morir, ¿no? Tiene estos dos sentidos, ¿no? De reparar la muerte y pues de una especie de anhelo que tenemos y que lo vivimos a través del miedo. Paradójicamente, no es el consuelo el que nos llega, es el miedo el que nos dice, sí puede haber algo después. Pues es una de las grandes preguntas cosmológicas, ¿no? Por ahí dicen justamente que varias, si no es que todas las religiones del mundo, pues tienen esta piedra angular, ¿no? De pensar que hay más allá de este plano, ¿no? De la vida cotidiana. Y por eso pensamos en lo ritual y ese chiste interno de arqueología. Por eso es que remitimos como mucho directamente hacia los rituales, hacia pensar, pues ir preparando el camino hacia otra cosa que desconocemos. Hasta ahora no hemos topado a nadie que definitivamente nos diga, pues hay esto, X o Y. Y pues como diría Doctor Who, el miedo es nuestro superpoder, ¿no? Bueno, pensando en esta línea evolucionista, porque nos protege como de ciertas cosas. Y aquí creo que hay que empezar a poner la dimensión histórica, porque la antropología nos permite estar platicando de esto y además estar como debrayando y poniendo los detalles muy, muy finos. Hay una gran lectura de un libro que se llama La Gran Matanza de Gatos, de Robert Dart. Y ahí, en la primera parte, se habla, por ejemplo, de los cuentos infantiles, que en algún momento sirvieron para alertar a las infancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las lecturas que a mí me impactó cuando yo estaba estudiando la carrera, que estábamos viendo teoría de antropología, pues era justamente Caperucita, ¿no? El cuento de Caperucita Roja, que en su versión original, o al menos en la que remite Darton, pues ni es roja y tampoco es directamente la Caperucita que conocemos. Simplemente es una niña que va a ir caminando y demás. Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues básicamente se la terminan comiendo, ¿no? Y la enseñanza ahí, pues es un poco como ten miedo a lo desconocido, sí, y especialmente si es un lobo que anda por ahí suelto, ¿no? Entonces, pensemos en esto en función del cuento, ¿no? De estos relatos que efectivamente se empiezan a generar para explicar algo que no entendemos, que desconocemos, y además que convirtiéndose en una narrativa, se convierte en una alegoría y en una alerta, pues, de la vida común. En ese sentido, te queríamos preguntar justamente cómo ha cambiado la noción del miedo a través de la historia, de la humanidad. O sea, el cuento, en este caso lo estoy utilizando como un gran ejemplo, porque esos cuentos que son brutales, ¿no? Sangrientos, son gore, básicamente serían una película de hostal. Actualmente ya no, los cuentos ya tienen otra función totalmente distinta, pero esas narrativas quedan, ¿no?
¿Cómo ha cambiado esa noción y por qué utilizamos el miedo mayoritariamente en la forma en que contamos historias, ¿no? Pues mira, yo creo que el miedo, este primer momento que tú hablas de La Gran Matanza de los Gatos de Robert Darnton, hay que poner un poquito, ¿no? de historia del libro. Es un libro que rompe, ¿no? Es un libro que se hace desde un lado ya muy transgresor de cómo se venía haciendo la historia, y lo hace de manera formidable, porque es de los primeros, no digo que es el primero, pero sí de los primeros que utilizan la literatura como fuente histórica. Recordemos que el historiador él tiene un proceso, al igual que el antropólogo, que el arqueólogo, tiene un proceso. Acá en la historia hay ciertas corrientes que a veces imperan y otras que se callan mientras unas se ponen de moda y así. Pero lo que hace Darton es formidable. Viene a complementar lo que a su vez lo hace Carlo Ginzburg, ¿no? Ginzburg con la microhistoria italiana, ¿no? Que toman estos relatos y a partir de esos relatos empiezan a construirlo. Antes de ellos había un valedor muy bueno que se apellida Bakhtin y que estudia el cuento desde la idea, la noción de la transgresión. Esto es una respuesta a otro gran estructuralista ruso, porque los rusos son buenos no solamente para hacer vacunas los cabrones, sino que hacen libros, pero al por mayor. Que por cierto, hay un libro, no recuerdo el nombre exactamente, de un académico ruso que hizo la tipología de los cuentos, y de ahí vienen, ahí retomamos muchos los arquetipos actuales. Exactamente, estamos hablando justo de la misma persona, de Vladimir Prop. Vladimir Prop es el que empieza a estructurar, a analizar, ¿no? Los cuentos. De ahí le viene Bakhtin y después Ginzburg va a aplicar el trabajo de Bakhtin, lo va a aplicar a un estudio histórico, que es El queso y los gusanos, que pues, la banda que nos esté escuchando y que no lo tópenlo, está bien chingón, ¿no? Es un garbanzo de libra, ¿no? Lo que hace Bakhtin, porque encuentra un expediente de un molinero, ¿no? Menocchio, ¿no? Domenico Escandela es el nombre de este señor. Y bueno, él explica su noción del universo, pero una noción sumamente compleja, ¿no? Y a partir de los relatos, de los cuentos que él cuenta, que explica la creación del universo. Termina, pues, obviamente, en la Inquisición. Era obvio que iba a terminar así este señor, ¿no? Pero lo interesante es cómo lo cuenta. Y ponen entre duda algo. Esto de los relatos y de lo que llamamos popular, realmente es popular, porque Domenico Escandela habla de cosas muy, muy complejas, dice Ginzburg, ¿no? Habla de cosas que no debería de saber un molinero, ¿no? O sea, es interesante porque rompe, y esa ruptura que hace Ginzburg la va a seguir Robert Darnton. Y Darnton la va a hacer de manera formidable. Darnton discute académicamente con el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es un bestseller, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama el escritor, es un psicoanalista, y dice, es que este señor no entiende nada del cuento, al tratar de decir que la Caperucita es la regla y que este tipo de cosas, o sea, que empieza a manejarlo de manera simbólica, está desvirtuando la historicidad del cuento, y ahí es a donde respondo. Los cuentos tienen una historicidad, es el mismo miedo el que se vive, pero cómo se vive es distinto. Es ahí donde entra la historia, entra la antropología, entra la arqueología. Ahora sí que entra lo choncho, ¿no? A decir, a ver qué onda, güey, a ver qué está pasando aquí, que es la misma historia, pero con otros elementos y que genera la misma emoción. La emoción es la misma. Eso no lo pueden dudar nadie, ¿no? La emoción es la misma, pero los mecanismos de miedo cambian. Actualmente, nosotros no tenemos miedo a ser devorados en la noche, ¿no? Pero el mecanismo lo que hace es que el ente transgresor, que antes era un fantasma, ahora es un criminal, ahora es un narco, por ejemplo, ¿no? O la gente que vivimos en los barrios, sabemos que pues, nos pueden dar 2 chingazos bien puestos, ¿no? Si andamos a las 2, 3 de la mañana.
¿no? Caminando, después de unas buenas cheves, después de ver al Canelo, ¿no? No puedes hacerlo de esa manera, ¿no? Tienes que salir porque el mecanismo, o sea, los mecanismos ya son distintos. El depredador es el que cambia. Ya domamos la noche. Después de la segunda revolución industrial, dominamos la noche, ¿no? Nos podemos jactar de que la contaminación lumínica está a lo que da. Y eso, pues, quitó a los fantasmas, ¿no? Nos los deja en un pequeño espacio en donde está oscuro, ¿no? En un lugar en donde todavía no se puede contaminar. Pero pues están otros entes, hay otros mecanismos. Tenemos miedo, por ejemplo, de que nos aparezca un fantasma en la computadora. Eso es inédito, ¿no? Pero a la vez tenemos un texto del siglo XII donde nos habla de que si tú invocas a alguien con un espejo y una vela, te puede salir la Verónica. Es decir, tenemos el mismo cuento, pero el mecanismo es distinto. Entonces es muy interesante porque sí, la emoción es la misma, pero los recursos con los que se utiliza el miedo y los que generan el relato son históricos. Por supuesto, y aquí también vemos, ¿no? Cómo a través de la historia, podemos ver como la trascendencia de esto que llamamos miedo, que trasciende de un individuo hacia una colectividad, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que nos estás refiriendo, pues, son estudios que se han hecho sobre historia del miedo en Occidente, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más también conocemos de este lado a través de la literatura, pero también vemos que se empiezan a manifestar a través del arte, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Entonces ahí si nos podrías contar un poco más, Chuy. Mira, por ejemplo, ahorita el texto que dices también es un parteaguas, es de Jean Delumeau, ¿no? Este historiador jesuita, por cierto, ¿no? Formidable, que edita por primera vez Herder, si mal no recuerdo, al castellano, y ya después lo va a tomar Planeta de manera sorprendente, porque Planeta no hace esto, ¿no? O sea, Planeta hace otras cosas y lo toma y se populariza muchísimo, ¿no? No le pasa, por ejemplo, a Georges Minois, que también es de esta generación de compas que están estudiando el infierno, el paraíso, el cielo, de Philippe Ariès, ¿no? También lo toma Planeta, ¿no? De manera formidable, ¿no? Georges Duby, es decir, toda esta generación de anales, toda esta generación voltea y dice, a ver, vamos a estudiar las emociones. Es la famosa historia de las emociones. Empiezan a estudiar y bueno, Jean Delumeau, pues es de estos compas que le va a pegar fuertísimo, pero también hay otro compa, híjole, ojalá nos escuche la querida Beca, porque Beca le sabe harto y copioso este tipo de cosas, pero hay otro compa que se llama Humberto Eco, y Humberto Eco estudia la historia de la fealdad, ¿no? Y en la historia de la fealdad empieza a construir la idea de lo ominoso de Freud. Es que Eco es un fuera de serie, ¿no? Entonces, como construía a la vez que estudiaba, ¿no? Lo literario, lo artístico y lo poético, y después se pasa a lo pictórico, en suma lo artístico, pues está en este vaivén de construir ominosidades, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la gente que estudiamos este tipo de cosas en manifestaciones artísticas, por ejemplo, lo que es el anime, entendemos que es la misma historia, pero que la construcción estética también corresponde a una idea histórica. Yo hace un par de programas platicaba del ahijado de la muerte, este cuento que tenemos desde fábulas indias, literalmente antes de Cristo, y les decía que Death Note es pues el cuento del ahijado de la muerte. Pero la forma en que lo cuentan, ¿no? Es formidable, es un gran anime, porque no solamente cuentan el ahijado de la muerte, sino cuentan el tedio. Y el tedio no cabía en el ahijado de la muerte de la India, el tedio cabe en las sociedades postindustriales, ¿no? En donde ya no hay sentido, ni siquiera estás dentro del calendario agrícola, ni siquiera sabes en qué momento estás viviendo de la tierra, entonces tienes tedio, haces todo de manera mecánica, repetitiva, día tras día, y este gran anime de Death Note adereza de una manera formidable, adereza el ahijado de la muerte con el tedio de las sociedades industriales. Entonces es increíble cómo te va dando elementos, ¿no? La idea, pues justo de
el arte como este ente, este conductor, este psicopompo que te lleva, ¿no?, a lo sobrenatural, pues siempre lo ha habido, así como también su carácter contestatario, ¿no? A mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, pues es que de nuevo Gael García y Diego Luna están haciendo, pues sí, porque el arte es el espacio perfecto para estar protestando, no va a pasar nada, ¿no? O sea, ahí no, el arte está en el ocio, ¿no? En las sociedades industriales está en el ocio. Si se manifestara en el trabajo, ahí sí que tendríamos problema, pero como se está en el ocio, pues padrísimo. Entonces acá está la situación, ¿no? De que el ocio nos conduce a estas historias y estos mecanismos del miedo históricos y también, como tú mencionabas, Wendy, pues artísticos, pictóricos, vamos, lúdicos. Y bueno, con las posibilidades del mundo moderno, pues eso se extiende a básicamente el infinito, ¿no? Porque ahorita que mencionabas la parte de invocación de algún ente a través de un espejo, incluso esto lo ha retomado como varias tramas de varias películas y series, pero me recordó directamente Black Mirror, que es Claro. el espejo, pero con otra dimensión, con otras características, pero sigue siendo como ese terror o ese miedo a otra cosa que nos va a llevar como a, no sé, al degenere y básicamente a la degradación humana. Pero ahí, antes de que pasemos como a este miedo futurismo, normalmente, Chuy, retomas muchos puntos justamente de este miedo en el occidente, ¿no? Que podríamos identificar con una raíz muy, muy bien trazada en la Edad Media y todo este imaginario que se genera, por ejemplo, en el bosque, con criaturas fantásticas, algunas características y por supuesto símbolos importantes para la religiosidad particularmente católica. Y como bien estás haciendo la lista de la Escuela de los Anales, que mayoritariamente son medievalistas, pues vamos a evocar aquí a Jacques Le Goff con su Orden de la Memoria, ¿no? Y cómo se van transmitiendo justamente los relatos, y eso es lo que básicamente hace nuestra historia. Puede ser de vía oral o puede ser ya ahora escrito, e incluso ya tenemos grabaciones y videos, pero la idea que quiero poner aquí es, Jacques Le Goff decía que seguíamos viviendo en la Edad Media, ¿no? Entonces nos estás diciendo que el miedo que teníamos como sociedad en el siglo V en adelante y el que tenemos en el siglo XXI es básicamente lo mismo, nada más cambian un poco como las figuras, ¿no? Si antes eran fantasmas, ahora es un ente, ahora quizá le tengamos miedo al hacker, al delincuente o lo que sea, al mismo diablo, que también es una figura bastante interesante, por ahí hay un libro de la historia del diablo. Pero ¿qué ideas comunes, además de esta amenaza, además de la muerte como tal, qué otras ideas o arquetipos o estereotipos podemos encontrar respecto a las historias de miedo, de espanto o de terror? Hay una fuerte inclinación, mi querido Omar, a también hablar de las aberraciones que se consideran sociales. Es decir, o sea, la conducta social como moral, no como el etos, sino como lo moral, tiene ciertas cualidades. Esas cualidades pues, se traducen en leyes, en reglas, ¿no? Y en obligaciones. Y cuando tú rompes una de esas, también está la posibilidad de ser un ente sobrenatural. Ahorita, como tú decías, la advertencia del miedo al bosque, ¿no? Pues es como que la más clara. Pero ¿qué pasaba cuando robaban, por ejemplo? Cortaban la mano, ¿no? La pegaban. Y pues tenemos en la Meche la casa de la manita, ¿no? Que ni siquiera es real, ¿no? La historia, pero como vamos, o sea, el suceso histórico no existió, pero la historia se migró a esa casa y ahora todo mundo da por hecho que ahí había una mano colgada, ¿no? Y que fue por un ladrón. Por ejemplo, los ladrones se enterraban en los caminos, de ahí que los caminos fueran tan peligrosos, porque los fantasmas, es decir, la persona que fue mal sepultada, tenía que aparecerse porque no le habían dado buena muerte. Ahí me paso al otro punto, la idea de mala muerte. ¿Qué es la mala muerte? En donde no se cumple el ritual establecido por la sociedad. Entonces, si no se cumplía con ese ritual, y ahí sí me atrevería a decir que en todas las culturas, porque ya ves que hay mucho guaguarón que dice, en todas las culturas no se pone a pensar en qué fuerza le está dando esa afirmación, pero yo ahí sí me atrevo a decir que en todas, si no hay un cumplimiento del ritual mortuorio,
ahí sí tenemos fantasma ya aparecido. Otra, por ejemplo, es la violación. Bueno, creo que programa tras programa lo cuento, ¿no? La violación a la mujer ha sido tan institucionalizada que los fantasmas tutelares de la nación mexicana, por ejemplo, son mujeres violadas, ¿no? Estamos hablando de la Malinche, por ejemplo, en su vertiente de la Llorona en su vertiente de la Llorona, ¿no? O sea, la Ciguanaba en su vertiente de la Llorona, todas ellas violadas, ¿no? O sea, estamos hablando de que cualquier tipo de transgresión natural o social genera un ente sobrenatural. Esa es la situación. Por ejemplo, un sinsentido, que es la muerte de un niño. El niño no puede morir porque es niño, ¿no? Y las sociedades que construimos la infancia desde el siglo XIX hacia acá, pues les tenemos un particular miedo. Ahí yo me incluyo, en mi top 10 de fantasmas, el número 1 son los niños, ¿no? Le tenemos un miedo aberrante a los niños fantasma, porque no tienen la idea ni la construcción moral que nosotros tenemos socialmente y pueden hacer lo que sea. Y bueno, pues yo estoy feliz de tenerle ese miedo, tengo derecho a tenerle ese miedo porque Carlos Enrique Taboada nos hizo una obra de arte que es el libro de piedra, en donde todo mundo le pregunta, oye, ¿ya viste el libro? Sí, no manches, está bien cabrón, ¿no? Y te empiezan a decir que el niño da mucho miedo. Exactamente, porque es un sinsentido. Es decir, toda transgresión al orden natural o social genera un fantasma. Entonces no es solamente el miedo a la muerte, sino que también por eso tenemos toda la seguridad de decir que la muerte y el miedo, la historia de la fantasía y de la imaginación, tienen como vertiente, pues justo eso, ¿no? El orden social e histórico en donde se desarrolla. A ver, pero aquí ya nos estás hablando ya de este asunto de los fantasmas. Y es que, pues tú te presentas como fantasmólogo, Chuy. Pero me gustaría que nos resumieras, porque ya lo estás mencionando mucho, esta noción que tenemos sobre lo fantasma, sobre lo que nosotros referimos o pensamos como fantasma. Bueno, es que lo fantasma es algo que está y no está, ¿no? O sea, básicamente eso es la idea de lo fantástico, de ahí viene fantástico, de ahí viene fantasma, ¿no? Pero también, como diría Koselleck, otro gran historiador, ¿no? De los conceptos, decía, bueno, pues todo ente conceptual genera un hábitos, un etos, ¿no? Entonces ese hábitos pues se interpreta de ciertas maneras. Por ejemplo, hay una evolución de la palabra fantasma, ¿no? Tremenda. En el caso mexicano, ahí sí no me atrevería, querida Wendy, a hablar un poco más, porque no lo tengo, no sé, o sea, nada más estaría aquí diciendo imprecisiones, pero en el caso mexicano sí hay una noción de lo fantástico ligado a lo fantasmal. Por ejemplo, en el siglo XVI la palabra, ¿no? la palabra fantasma va a tomar fuerte eco a lo demoníaco. ¿Por qué? Pues porque estaban las crónicas franciscanas a lo que daban, las crónicas agustinas, y lo que hacían es que cualquier dios o entidad natural a la que se fuera adorada era un fantasma, era un demonio, era una ilusión, ¿no? Entonces podemos encontrar textos en donde se habla de Tezcatlipoca como ese temible fantasma, ¿no? Hay un historiador, híjole, se me fue, de la Universidad de Guanajuato, ahorita recordar, Javier Ayala Calderón, que habla un poquito al respecto en su libro sobre los fantasmas, pero también está la otra parte, que es la evolución popular, la evolución en la que la gente se apropia del lenguaje y dice, no, a mí Tezcatlipoca pues no me da miedo, valedor, ¿no? O sea, yo ni siquiera sé quién es, güey, ¿no? A mí me da miedo quién se aparece en las noches, ¿no? Ese es el que me da miedo. Y empiezan a surgir los fantasmas de alcoba. ¿Qué son estos fantasmas de alcoba? Pues son ánimas del purgatorio. Es decir, en el siglo XVI y XVII no había esta distinción entre fantasma y aparecido, ¿no? O fantasma y ánima. Por ejemplo, en Francia sí la hay, en Europa sí la hay. Un aparecido es alguien que vuelve de la vida. Por ejemplo, un vampiro podría ser un aparecido, ¿no? Porque se levanta de la tumba. La banda a mí me da una ternura tremenda cuando dicen, pues descansa en paz como si fuera buena onda. No, no es buena onda, es un elemento, es un conjuro para que no se levante de la tumba, güey, ¿no? O sea, esto existe desde la época romana, ¿no? O sea, le tenían tanto miedo que le ponían el requiem cantimpache, ¿no? Para que no te levantes, ¿no? O sea, no le están diciendo, güey, en buen pedo, ¿no? Descansa, no, le están diciendo, güey, no te levantes. Generas plagas, o sea, toda la destrucción del planeta se le echaba a los aparecidos, ¿no? Y acá no había esa distinción. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del siglo XVII,
¿no? Ya está tarde esta situación. Entonces, los fantasmas de alcoba van a ser nombrados así como aparecidos. Si tú te vas a las provincias de la Ciudad de México, pues te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en Michoacán, cuando te hablan de un fantasma, que nosotros le hablamos así, le decimos así en la Ciudad de México, ellos te van a decir, es aparecido. No te van a decir es fantasma, porque están más ligados a la idea de la tradición católica, en donde el aparecido es alguien que le da chance Dios para ir a pedir misas. Eso para ellos es un aparecido, ¿no? Y para nosotros puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso viene del siglo XVI y XVII. Entonces tenemos dos vertientes. Híjole, ya me puse bien pinche académico. Híjole, perdón. No, está bien. De hecho, mientras más de braille, el programa se pone más bueno. Sí, y yo aquí me estoy dando cuenta que es muy cierto esto que dices, porque yo no sé si es cuestión de suerte. A mí me ha tocado ciertos episodios de tener a estos aparecidos y, claro. y a la gente a quien se los cuento, pues para que me dé ahí me ilumine o me guíe o me dé una explicación de lo que me sucede en esta casa en la Ciudad de México, me hacen referencia a esto. Es que es un aparecido. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no, está más que correcta tu intervención. Qué chido, güey, porque es la tradición la que está hablando, ¿no? O sea, esta situación de desvirtuar a partir de la razón instrumentada cualquier noción o experiencia sobrenatural, a mí en lo particular la odio, ¿no? Porque digo, en primera, ni siquiera han resuelto todo, ¿no? Ya, o sea, si lo resolvieran todo, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero no es así, es una fanfarronada, ¿no? Utilizar la razón instrumentada para todo. Y en segunda, pues niegan la experiencia cultural y ritual de la persona. Entonces, pues ahí quédense con su razón instrumentada, ¿no? O sea, yo la neta, si ves la tradición, pues te das cuenta de que pues estas costumbres, estos relatos, pues tienen cierto peso, ¿no? O sea, son vivencias que no puedes negar nada más porque no se amolda tu pinche sistema, ¿no? De pensamiento. Entonces, la situación es esta, ¿no? Tenemos a los aparecidos y a los fantasmas. Los fantasmas van a tomar fuerza, Wendy y Omar, en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando empieza la construcción del romanticismo. Bueno, empieza desde el 18, finales del 18, pero acá en México pues llega tarde como siempre, ¿no? Entonces llega tarde y empieza por medio de la literatura a utilizarse indistintamente la palabra fantasma y aparecido, pero no era así. O sea, realmente se utilizaba más aparecido. A mí me late así muy cabrón cuando voy, no sé, a Puebla, cuando voy a Michoacán, cuando voy a hacer campo, la gente cuando dice aparecido, puta, o sea, hasta se me pone la piel chinita, digo, todavía está viva esta madre, güey, ¿no? Claro. O sea, todavía está presente, ¿no? La noción de aparecido. Entonces, es bien complejo lo que me preguntas, Wendy Omar, porque tiene muchas vertientes. Eso es lo bonito de estudiar la oralidad y la literatura, ¿no? O sea, que te das cuenta de que es una medusa, es una hidra gigantesca, ¿no? Y cada que encuentras algo, pues empieza a salirle más cabezas. A mí me da mucha risa cada que viene Pepe Pedrosa, que es un colega, viene de España y vamos a pueblear y siempre encontramos algo nuevo, ¿no? Ese cabrón siempre encuentra cosas del romancero español y yo siempre estoy encontrando aparecidos, ¿no? Entonces ahí estamos los dos como si fuéramos así, una pareja de idiotas, ¿no? Buscando gente. y está padrísimo porque te das cuenta, ¿no? De cómo esta noción de tradición, pues sí, puede que ya esté muy choteada, ¿no? Puede que la banda diga, ya párale con la noción de tradición, pero es que, güey, está muy bien estructurada, ¿no? La idea de tradición te da muchos elementos para estudiar. Por ejemplo, ahorita lo que cuentas, no podría, o sea, tu experiencia tendría que ser negada absolutamente porque no cumple con el cuadro esquemático de la razón instrumental. Eso niega completamente la experiencia del individuo. O sea, qué poca madre, ¿no? O sea, qué poca madre. O sea, le estás diciendo a la persona, no pasa. No, lo que tú estás contando no pasa. Era muy evidente en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando alguien tenía una experiencia cercana a la muerte, ni siquiera tenía chance de hablarla, güey. Porque empezaban a decirle, güey, estabas loco, pues nomás te estás muriendo, güey, ves cualquier cosa, ¿no? Y no, la experiencia es real, ¿no? Hay gente que se dedicó literalmente toda su vida a buscar experiencias cercanas de la muerte. Está Pim Van Lommel, este cardiólogo holandés, ¿no? Que hizo un trabajo magnífico, ¿no? Y mostró, a ver, pero es que tienen síntomas parecidos, tienen historias parecidas, tienen tópicos parecidos. ¿Y qué pasó? Pareciera que encontró un nuevo tipo de relato sobrenatural, ¿no?
O sea, que es la experiencia cercana a la muerte. Pero ¿por qué lo logró? Porque se quitó la pinche chaqueta mental de la razón instrumental, ¿no? Se la quita de la cabeza y ya está. Sí, no, y además, aquí vemos un choque cultural, ¿no? Hemos tenido varios capítulos en La Hoja Suelta justamente platicando y discutiendo el concepto mismo de antropología. Y que muchas veces tenemos como en la cabeza muy plantado lo exótico, el estudio pues del individuo, del colectivo, pero como en ciertas costumbres, en ciertos comportamientos y demás. Y entonces cuando tú nos platicas, cuando te escuchamos en tus proyectos, nos damos cuenta que ha sido tan fácil descartar pues toda una sección de la sociedad, ¿no? O sea, todo un área que por un pensamiento cientificista y por supuesto tiene su base, ¿no? Como tú dices, llegó la luz y se desaparecen los fantasmas, pero en realidad creo que aquí lo interesante es ver cómo se construyen las narrativas, la propia experiencia y de qué nos habla esa experiencia, ¿no? Claro. Porque el miedo tiene como, independientemente de todo lo que hemos platicado ahorita, tiene esa capacidad de conjuntar o es el punto común, la encrucijada de varios temas. Claro. El miedo a morir, el miedo a lo desconocido, a lo diferente dentro de una sociedad o fuera de ella. Ahorita mencionaste un poco como de, ay, estas experiencias te van a tirar de loco. A mí me remite también, pues, pensar en las enfermedades mentales que muchas veces, Claro. durante mucho tiempo, también se asoció directamente con cosas sobrenaturales. Ahí tienes un puntazo, Omar. Ahí tienes un puntazo, porque justo lo que estás diciendo es el límite donde se puede utilizar la idea, la noción de la razón instrumental y donde no. Por ejemplo, este tipo de nociones, cuando es una persona que sufre esquizofrenia, pues vamos, no utilizarla incluso es un delito. ¿No? O sea, no utilizar esta idea, esta noción de la psiquiatría sería un delito. De hecho, hay una peli, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, Sí, ¿no? En justamente donde estaba se pensando. habla justo de esto. Y hay libros muy buenos, como el de la mujer, el hombre que confundió a una mujer con el sombrero, de Oliver Sacks, ¿no? Que es un gran libro que lo edita Anagrama, ¿no? O Alucinaciones de Oliver Sacks. Aquí en México tenemos a Senia Llévenes Escardó, que estudia este tipo de cosas también, ¿no? Y es una chingonaza, ¿no? Es muy buena esta serie. Entonces, justo estás tocando los límites, está poca madre, porque siempre todo sistema tiene un punto ciego, Omar. Entonces, el que yo digo, ¿no? Este sistema en donde no puedes basar la razón instrumentada a todo, tiene su límite en el campo de estudio que yo tengo en justo lo psiquiátrico, así como lo acabas de tocar, ¿no? Porque si tú emites en calidad de historiador o antropólogo un juicio a una persona que está sufriendo este tipo de padecimiento, y ahí sí voy a utilizar la palabra padecimiento, que soy bastante clínica, pero así lo es, y tú le dices, no, güey, te curas vete a hacer una limpia. Ahí el que tiene, el que está incurriendo incluso en un delito eres tú, ¿no? Lo que tienes que hacer es entender que hay momentos en donde no. O sea, en donde no puedes estudiarlo de esa manera, tienes que meterte a lo psiquiátrico. Hay una youtuber, ahorita se me va el nombre, que sufre, tiene episodios de esquizofrenia y tiene la valentía de grabarse y contar lo que es la esquizofrenia, ¿no? Lo de las voces, todo tipo de vertientes de esquizofrenia las cuenta la chava, incluso la habla en castellano ella y se ve que proviene de lenguas que no son romances, ¿no? El habla le cuesta, se ve que está traduciendo. Entonces, ella lo cuenta, ¿no? Y cada que la escucho, digo, es que efectivamente no puedes nada más descartar una a la otra, porque estarías cayendo justo en lo que hacen los demás. O sea, estarías cayendo en el otro lado. O sea, nunca en un punto de reciprocidad y análisis, que a final de cuentas cualquier científico social debería de estar ahí, ¿no? En esta idea de reciprocidad. Pero si tú dices, no, es que la razón instrumentada no sirve para ni madres, ¿no? Pues estás cayendo justo en el otro lado, en lo que estás criticando. No, claro que sirve, pues ahí están, hay 4 revoluciones industriales que la avalan, ¿no? O sea, no hay forma de decir que no funciona,
Lo que creo es que hay límites en donde no entra. Eso es real. Hay límites en donde no va a poder. ¿Por qué? Porque es parte de la imaginación. Todo lo que ella descarta, inmediatamente entra al plano de lo imaginario, de lo fantástico. Entonces ahí, por más que quiera acercarse, cada que se acerca o que trata de acercarse, lo que hace es alejarla más y más y más y más, incorporar más elementos, ¿no? Yo siempre hago cuento esta historia, ¿no? De la antropóloga que va al Congo, ¿no? De la BBC de Londres, ¿no? Ya ven que ellos muy, muy bien. Va con su traductor, pues porque no hay tiempo, ¿no? Va con su traductor y llega a la comunidad y a las 12 de la noche, ¿no? Un platillo gris se aparece en la comunidad, se abre, ¿no? Sale una luz blanca, ¿no? Y un ente gris gigantesco baja de la nave. Ella, loca, le pregunta al traductor, ¿qué es eso? El traductor le responde, es un fantasma. ¿Cómo va a ser un fantasma? Responde ella. No, estás viendo la nave, güey, que se abrió el compartimento y salió vestido de gris. Dice, bueno, pues es que hace unos años pues no había carros ni aviones, pero pues ya en este mundo que vivimos, pues ya vienen en naves. Dice. Es decir, que ella, desde su horizonte de representación cultural, para ella era un alien. Y para estos compas, pues, ser un fantasma que andaba en taxi, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es a lo que me refiero. Estos límites de la razón instrumental, sí, o sea, sí se debe de tomar en cuenta, pero hay cosas en donde no entran. Y una de ellas son las experiencias que no son cualificables, que no son clasificables, que siempre va a haber algo que se nos va. Está esta famosa frase de Paul Ricoeur, ¿no? De que dice que la historia, pero esto cabe para todas las ciencias sociales, dice la historia es la única ficción que tiene como regla principal parecerse lo más que puede a la realidad y nunca va a poder serla, ¿no? Entonces, pues yo creo que así pasa, mi querido Omar, mi querida Wendy, en esta situación. Y hablando, por ejemplo, bueno, ya nos quedó muy claro y aquí nos abriste este panorama, Chuy, de que el miedo sigue siendo el mismo, solo cambian la forma en que los experimentamos, ¿no? Pero podríamos decir que en la actualidad existen menos temores que antiguamente. No creo que se pueda llegar así como que a ser medibles. Bueno, o sea, yo creo que hay distintos miedos y hay otros que se complementan, ¿no? Eso sí lo creo. Yo creo que pues, no le podemos decir que un romano tenía miedo de que se le acabara la batería del celular, ¿no? O sea, no creo que le haya pasado, pero sí creo que este miedo a que sea asaltado, ¿no? En un camino, pues también lo vivía el romano y el hombre actual. Es distinto el mecanismo entonces, es distinta la percepción. Sí tenemos distintos miedos porque eso es lo que le da la categoría de histórico, pero a la vez convivimos con unos que son muy trascendentes, que son muy, incluso generan esta noción de arquetipo que habla Carl Jung, ¿no? Las damas blancas, ¿no? La idea de fuego, la idea de lo diabólico, ¿no? Los demonios, todo este tipo de entes que Jung clasifica como arquetipos, pues por eso funcionan a lo largo del tiempo. Porque trascienden épocas, pero no vivencias, ¿no? Es decir, yo le sigo teniendo miedo al diablo, pero no es lo mismo como le tengo miedo actualmente a cómo le tuvo miedo un romano. Eso está muy chingón. Ahorita estoy haciendo, les cuento acá, petit comité, ¿no? Estaba platicando con unos compas de un grupo de rap que se llama La Santa Grifa. Estos compas los escuchan mucho en el barrio, ¿no? Yo vivo en la villa y pues siempre se escucha reggaetón, siempre se escucha salsita, siempre se escucha este tipo de cosas. Y me gustó la canción que se llama El Diablo Anda Suelto. Esta canción la hace La Santa Grifa y si le pueden echar una oreja, se van a dar cuenta de que es un pacto demoníaco. La canción está cantada, habla de un pacto demoníaco, pero el pacto demoníaco se da porque el vato quiere fumarse una piedra. Entonces le dice el güey, pues no, o sea, el diablo se aparece y le dice, güey, pues es bien sencillo, ¿no? Al primer cabrón que pase, quítale las cosas, ¿no? Y ahí vas a sacar lana, güey. Y empieza a contar la vida de un güey de barrio adicto y por qué roba para comprarse las piedras y la mota, ¿no? Entonces, no, o sea, está muy cabrón.
porque es el mismo ente, pero vean la situación, o sea, cómo retrata la idea de marginalidad tan cabrona, ¿no? De la situación, utilizando el arquetipo del demonio. O sea, está muy chido. A eso me refiero, Omar, Wendy, cuando son los mismos, pero las vivencias y las experiencias son distintas. Incluso ahorita pensando en este punto de las condiciones sociales, vemos otro punto de encuentro respecto a la idea o al concepto de miedo, que sería pues la criminalidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si has checado el trabajo de Michel Foucault con Jean-Pierre Rivière, que es justamente una historia de Francia siglo XVIII, y es un chavo que mata a toda su familia justamente por un miedo y una justificación dentro de la familia. O sea, no les voy a spoilear la historia, busquen el libro, pero básicamente Michel Foucault retoma los juicios y ahí se ven los testimonios tanto de Pierre Rivière, que es el muchacho enjuiciado, y de las autoridades. Y en algún momento, pues que se hace loco o intenta justificar la locura, ¿no? Con algunos entes, y al final termina confesando de que pues más bien son envidias, es la condición social que estaba viviendo en ese momento, la presión del pueblo y otras cosas. Entonces, aquí no solamente otra vez estamos hablando de la muerte, de enfermedades mentales, en este caso hasta la criminalística está dentro aquí, la psicología, sociología. O sea, es que más bien pareciera que necesitamos ponerle más atención a esto, o sea, a ese estudio particular con dimensión histórica del miedo, del terror, porque también con las tecnologías nuevas, el internet, redes sociales, plataformas de video como YouTube y demás, pues también de repente como que hay una línea muy delgada de hacer este trabajo que tú haces y hacer un trabajo pues que se tiene con otros fines, ¿no? Que incluso rayaría directamente en la charlatanería. Entonces, ¿qué opinas respecto a este tipo de trabajo que de repente se ve en los medios, ¿no? Y que intentan como hacer cosas que no es directamente este trabajo de documentación, de analizar con fibra fina, pues estos conceptos? Pues yo lo que pienso es que hay que chingarle, man. O sea, no hay de otra. Porque nos ganan a cada rato las personas que buscan lucro. Yo siempre he estado en contra de esto. No estoy en contra de que la banda gane lana, güey. O sea, o sea, ser un sinsentido, sería un quijotesco, ¿no? Decir, no, es que... Es la manera en cómo lo hace. La neta, a mí lo que me mueve es lo que movía a James Randi, ¿no? O sea, yo cada que veo el trabajo de Randi digo, a mí me gustaría ser como ese güey, ¿no? Que llegaba, veía la magia y decía, es que para mí esto es, güey, es mi vida, cabrón. Y que lleguen güeyes charlatanes y que digan que con agüita bendita te van a solver. No, yo voy tras ellos, ¿no? Y ahí están los trabajos que hizo, ¿no? En tele lo hizo el cabrón. O sea, el güey se metió y empezó a explicar cómo se hacían este tipo de cosas. Puso en evidencia a Uri Geller, güey. O sea, en televisión nacional, aquí en México, Uri Geller llegó con Echeverría a robarle dinero, cabrón. O sea, Uri Geller le dijo que él iba a buscar con una pinche varita pozos petroleros, güey, ¿no? Y Echeverría le creyó, ¿no? O sea, a ese tipo de personas son a mí las que me prenden. Ahora está muy de moda la idea de que pues se puede hablar de esto, ¿no? De forma desenfadada, pero siempre vendiendo algo. Y yo creo que es al revés, cabrón. O sea, yo creo que primero documéntate chido, primero hazlo con mucha responsabilidad, quiérelo, güey, y después habla. O sea, eso es lo que yo creo, pero pues es imposible. Entonces, como me veo superado, pues lo que hago es chingarle mucho, trabajar mucho, lo más que puedo, y tratar de ser muy, muy, muy responsable con lo que digo.
O sea, siempre es así como que incluso si la cago, lo digo abiertamente, ¿sabes qué? Mira, la cagué por esto y esto y esto, y no pasa nada, ¿no? Porque a partir del error está el crecer, güey, ¿no? Entonces, yo lo que hago es eso, trabajo mucho, trabajo mucho, trabajo mucho. Hicimos el Congreso de lo Sobrenatural en la ENA, ¿no? Yo era un loco, Omar. O sea, todo el mundo me tachaba de loco, cabrón. ¿No? Es que esto no, es que, a ver, ¿cuáles son tus fuentes? Yo les explicaba, es que hay orales y que la chingada. No, 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 pero es que no va. Incluso había gente que me decía, pues eso va a vender, güey. O sea, de nuevo esta idea, pues porque pensaban que yo era Carlos Trejo, güey, ¿no? O sea, a ver, no, 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 nada que ver, cabrón. Es más, si estuviera con ese güey, me cae de madre, le explicaría que en qué le está cagando. A ver, güey, le estás cagando, güey. No, mira, te voy a explicar por qué. O sea, no sería jamás humillar, o sería ampliarle la cabecita, güey. Si quieres ganar lana, hazlo bien, güey. Ya estás ahí, cabrón, ¿no? Hazlo bien, ¿no? Hazlo mejor, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Hicimos el Congreso de lo Sobrenatural. Oh, sorpresa, empiezan a caer güeyes de Perú, de Alemania, empiezan a caer banda que esperaban un lugar, cabrón. Esperaban un lugar para platicar de esto, de distintas universidades del país, ¿no? Tuvimos de varios lados, de Argentina, de España, muy chingón. Después hicimos el Congreso de Magia, me uní con ellos a raíz de que pues estábamos haciendo un trabajo muy similar. Hacemos el Congreso de Magia ahora juntos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que está poca madre. Ahora está el Colegio de San Luis, está la Enes Morelia, estamos nosotros, ¿no? Hace poco platicaba con el doctor Ricardo Chávez, ¿no? Platicé hace unos años y surge un seminario en filológicas. También estamos en el seminario de esoterismo. Hay que chingarle. O sea, mi respuesta es, hay que chingarle, porque si no, no se va a poder. Y por lo menos que se quede como antecedente. Ya deja tú si me vuelvo o no me vuelvo referente o la chingada, eso a mí me vale madre. O sea, que por lo menos alguien diga, güey, es pinche orejón, cabrón, el flaquito ese que hablaba los domingos. No, es que huevos le echaba. ¿Qué huevos le echaba para que la gente... Eso es, o sea, yo con eso estoy pagado, hermano. Yo con eso estoy pagado, pero no hay de otra. O sea, no hay de otra porque el tema está tan machucado, ¿no? Que luego se te acercan, a mí lo que ahorita traigo esa onda, ¿no? De que me puede, que se te acerca la banda y tú les explicas y de nuevo hacen lo mismo. Y dices, no, no, o sea, y tratas de hablar, no, mira, tienes que, hasta les doy lecturas. Pues tú sabes, Omar, Wendy, ¿sabes cómo hablamos la gente que estudiamos ciencias sociales? Hablamos con libros, cabrón, ¿no? O sea, siempre es así con Claro. libros, mira, léete este güey, amplía tu conocimiento, güey, ¿no? Porque yo estoy partiendo de aquí y tú me estás, o sea, reciprocidad, pues, ¿no? Y pues no, pasa que de nuevo salen y ya están vendiendo una madre, ¿no? Pero mientras hablan de historias de terror, dices, ay, no, no es ahí, estás machucándolo. Entonces hay mucho trabajo. Tenemos estos espacios, hermano. Tenemos el Congreso de lo Sobrenatural y el Congreso de Magia. Tenemos el Sensacional de Historia Mexicana, que es el que hago yo. Y bueno, pues la gente que se acerca, gente que le echo pues la platiquita, ¿no? Vemos cómo trae la onda y pues tratamos de asesorarlos lo más que se puede, porque tampoco soy muy verdad de Dios, ¿no? Pero pues ahí lo poquito que sé, pues no manches, es para la banda. ¿Consideras que desde la postura de las instituciones como tema de investigación falta mucho por entrarle? Y además todo lo que se ha podido investigar, falta mucho también por entrarle al tema de la divulgación, ¿no? En los medios que sean. Sí, Ahora, sí. pues sí, están como pues muy de moda las redes sociales, o sea, es lo de hoy, pero yo estoy de acuerdo con esto que dices, ¿no? Independientemente del tema, que sea nuestra especialidad, creo que es muy importante ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al colocar nuestras ideas en estos medios que no sabemos a qué persona le va a llegar finalmente y cómo se va a retomar, ¿no? Claro. Creo que ahí es como muy importante tenerlo en cuenta para quienes hacemos o decimos que hacemos este trabajo de divulgación. Y decirlo, Wendy, y decirlo, porque luego son nuestros compas. Luego son mismos compas que, o sea, que se acercan a ti, estás un rato cotorreando con ellos, te hacen, pues sabes que yo también me voy a aventar, ¿no? A mí me ha tocado infinidad de gente que se me acerca y, yo ahora voy a hacer un programa como el que tú haces, ¿no? O sea, literalmente, o sea, es en vez del caso gente así que prácticamente me dicen, güey, te voy a plagiar, ¿no? Órale, va, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Teatro? ¿Qué chingados, no? Pues, lo que quieran. Y a la mera hora no lo hacen, no, vamos, o sea, vuelven a repetir el otro sistema. Yo creo que ahí el valor es de sí acercarte y decirle, güey, lo estás haciendo mal.
O sea, y no es envidia, no, es que neta lo estás haciendo mal, güey. Estás cayendo de nuevo en el otro pedo. Te asesoro, güey. O sea, va, no hay bronca. Te late tanto el tema que quieres hacer a tu madre, güey. Te asesoro. Es que también es eso, ¿no? Dentro de nuestro propio gremio o lo que llamamos academia en ese sentido. Otra historia de terror es justamente eso, que no tengamos como una relación directa donde hacemos esta comunidad para echarnos la mano, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que divulgación y esto que haces, Chuy, es muy, muy importante retomar estas historias, retomar esas experiencias, esas memorias y por supuesto integrarlo a esta historia cultural que pues ha estado ahí, quizá desde siempre y probablemente después de que nosotros desaparezcamos de este plano terrenal. Y como bien diría la maestra Beatriz Barba, pues se trata de ese mito, magia y religión, que es todo un tema. Además, se nos ha quedado un chorro de cosas, porque mencionaste también parte de demonios, que es la demología, y se nos quedaron unas preguntas, pues, de otros seres, ¿no? O aparecidos, como fantasmas, vampiros, zombies, otros monstruos y demás. Entonces yo nada más para cerrar voy a decir que en esta casa no se acepta otra promoción que no sea Humberto Eco. Bueno, tiene su presencia, la tiene. No, está chingón. Humberto Eco es un fuera de serie. Me acuerdo mucho de que se hablaba, ¿no? De que Humberto Eco era como un académico light. A mí siempre me dio mucha risa, ¿no? Cuando tú qué piensas al respecto, me llegaron a preguntar, les decía, pues escribe 20 páginas como las que escribió Humberto Eco y platicamos, ¿no? Claro. Porque lo mismo pasa con, vamos, esta idea de negar, ¿no? El trabajo del otro, que es pues un cáncer que tiene la academia, ¿no? Niegan el otro, pues por tradición, ¿no? La idea de estar negando el trabajo para que surjan nuevas ideas también tiene sus chismes, ¿no? Y esta idea de que Eco pues es desechable, pues es una mentira completa. Las apostillas al nombre de la rosa es un trabajo en serio que pocas veces se va a volver a ver, ¿no? O sea, a leer, perdón, ¿no? Esta situación. Vamos, o sea, yo no soy de esta banda que niega. Eso sí, siempre soy crítico, ¿no? Porque pues es mi deber, ¿no? Es justo el respeto que le tengo a las personas que leo, pues justo vamos un poquito de reciprocidad, ¿no? Decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo en esto, cabrón. Quizá lea mal, quizá sea el traductor mal, no sé, pero esto a mí no me cae, ¿no? Pero negar a este tipo de personajes tan importantes, pues lean Humberto Eco, ¿no? Su historia de la belleza, esa la edita Lumen, ¿no? Esa que acaba de mostrar Omar, la edita Lumen. Y también chequen, justo, hagan ese... Cuesta más trabajo, ya sé que cuesta más trabajo, pero hagan el tránsito de cómo estuvo primero en el italiano y después qué pasó para que llegara al castellano, porque ahí se dan cuenta de lo que están leyendo, ¿no? Y de dónde está enunciándose lo que están leyendo. Eso está muy chido. Sí, Chuy, y todo esto estuvo tan padre, yo no me había dado cuenta que ya se nos fue. Bueno, no se nos fue, sino que utilizamos el tiempo más allá de lo programado, pero siempre nos pasa cuando el tema pero muy productivo. se presta, por supuesto, y esta no sería la última, Chuy, esperemos que... No, cuando me inviten. En este espacio podemos hacer todavía muchas más cosas, porque seguramente van a querer saber más y también que nos ofrezcas pues recomendaciones, ¿no? Sobre todo esto de la literatura y pues para eso te pedimos de favor que nos compartas tus redes para que toda la audiencia que no te conoce, que yo creo que son muy pocos los que no sí, conocen, ¿no? Porque estás Chuy presente Campos, en Facebook, sí. en Twitter, o sea, básicamente en todos lados, en Spotify. Pero bueno, para aquellos que de pura casualidad no habían escuchado de ti, pues déjanos dónde te pueden contactar y además si les quedan dudas, pues que te manden un mensaje. Pues yo les agradezco las flores, la neta. Ahí vamos haciendo ruido. Eso es, ese es el punto y qué bueno que se dé. Ahorita estoy haciendo crecer mi canal de YouTube porque un valedor me decía, güey, ya ponte a hacer pinche canal de YouTube.
No es posible que no tengas canal de YouTube, deja de hacerlo en el Face y ya me empezó a regañar. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces sí la regué, ¿no? Entonces estoy haciendo ahorita mi canal de YouTube, que es el Sensacional de Historia Mexicana. Ahí vamos, ahí va trabajando, sin charlatanería, sin venderles nada. Ahí va. Es el Sensacional de Historia Mexicana, ¿vale? Ahí me pueden buscar y echamos platiquita todos los domingos a las 10 de la noche. Ahí, si ustedes tienen historias, me las mandan en audio y les echamos, pero sin montaña, porque no soy nada más yo, sino que hay una bandota que es una comunidad que se generó bien chingona y esa comunidad pues va nutriendo la charla, ¿no? Entonces vamos platicando y se pone poca madre. Está mi Twitter, que es a donde echo más desmadre, que es @chuy_campos, ¿no? Ahí hablo de cosas varias y hartas, como que probablemente el Atlas rompa la maldición del campeonato. Eso, hasta un video voy a hacer, cabrón, ¿no? O sea, me pasó el del Cruz Azul. Entonces, Si el Cruz Azul puede, ¿por qué no el Atlas? No es lo mismo, ¿eh? O sea, no, ay, me perdonas, pero no es lo mismo. Sí, está cabrón, pero ahí vamos a hacer algo, ¿no? Ahí está el Twitter, @chuy_campos. Y bueno, pues en los congresos, en el de magia, ¿no? El Congreso Internacional de Magia en Facebook y el de lo sobrenatural también en Facebook. Ahí me pueden buscar y yo en todos lados platico con toda la banda. Buenísimo. Sí, y es que, o sea, estuvo muy bien eso del canal de YouTube, pero sí sabemos por experiencia propia que Es una llevar chamita. un canal de YouTube es un trabajal. Que con 2, que con 3, luego no va a ser suficiente, ¿no? Porque luego pues también tenemos las otras chambas que por ahora nos mantienen. Híjole, sí. Ya ni me digas, ¿no? Pero Sí, lo entendemos perfectamente porque también estamos pasando por eso. Y por cierto, pues no dejen también de conocer, de suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de los estrenos que tiene Libreta Negra MX. Estamos en YouTube, también estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en todas las aplicaciones de podcast. Ahí pueden escuchar. Si están escuchando cuando terminen, busquen los demás. Ahí tenemos de todos los temas. Bueno, de mucho. Ya vamos a llegar al estreno de los 40 episodios, al menos de esta temporada. Entonces, bueno, ya saben, cultura, antropología, arqueología, espantos, arte, museos, lo que se les ocurra, aquí lo van a encontrar. No le busque más. Y pues ha sido un verdadero placer, Chuy. Y pues vamos a estar armando otra cosa para darle impulso también a ese canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias a ti y a todos los que están por acá pues dándole oreja. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.